Muy buenos días, hermanos. Un abrazo para ustedes. Tuvimos una dificultad técnica, pero ya estamos, hermanos, aquí. Muchas gracias a ustedes, hermanos, por levantarse de madrugada a buscar al Señor. Vamos en esta mañana a continuar con nuestra enseñanza sobre la verdadera guerra espiritual y estaremos viendo hoy la segunda arma ofensiva para el creyente, hermanos. Y voy a invitarle a usted, si por supuesto tiene su Biblia abierta, para que vaya al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, oremos al Señor y pidamos la asistencia de su Santo Espíritu para que esta mañana podamos entender y nuestro entendimiento sea claro sobre este tema. Oremos, hermanos. Amado y buen Dios, en esta mañana queremos agradecerte una vez más por darnos la vida, Señor, por darnos el privilegio de disfrutar de tu palabra, Señor. Gracias, Padre mío, porque solamente tú nos permites adorarte y servirte. Solamente tú nos permites, Señor, poderte buscar con un corazón santo, con un corazón limpio, Señor, aunque sabemos que está contaminado por el pecado, por la caída de Adán y Eva, Señor, pero aún así sabemos que tu gracia solemne nos ayuda en todo tiempo y en todo lugar. Oro a ti, Señor, por todos los hermanos que en esta mañana están conectados, por aquellos que se conectarán más tarde, Señor, y agradecemos a ti por la gracia infinita y por los méritos de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Hermanos amados, estamos hablando de la armadura de Dios dada para el creyente. La semana pasada iniciamos a ver armas que presenta Pablo a través del libro de Efesios para que su primera audiencia de creyentes pudiera defenderse de las artimañas del enemigo. Pero al contextualizar el pasaje, vemos también cómo Pablo describe nuestra necesidad en el día de hoy y cómo también podemos entonces defendernos con estas armas de los ataques o de las artimañas del diablo. Permítame compartir esta enseñanza de la siguiente manera. En primer lugar, estaremos viendo la segunda arma ofensiva y esta es la oración. La segunda arma ofensiva, la oración. Y podemos verlo como lo leímos en Efesios capítulo 6, versículo 18. En segundo lugar, estaremos viendo qué es la oración. Estaremos dando una definición de la oración. Y en tercer lugar, veremos también aspectos importantes y prácticos sobre la oración, según, por supuesto, el versículo 18. Veremos finalmente algunas aplicaciones, queridos hermanos. Entonces, el primer punto que en esta mañana quiero a usted enseñarle o mostrarle son las armas ofensivas. Y esta es la oración. Y quiero que me acompañe una vez más a Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia
y súplica por todos los santos. Pablo en el versículo 18 habla claramente de un arma que todo creyente entendido, por supuesto, en el conocimiento eterno de las Sagradas Escrituras, debe usar en su vida diaria: la oración, bendita y preciosa arma. Lastimosamente, hermanos y hermanas, hoy en día un gran porcentaje de creyentes asistentes a las diferentes iglesias locales ya no oran, no dedican tiempo para ir ante el trono de la gracia, como lo enseña Hebreos capítulo 4, versículo 16, donde se dice: por lo tanto, acerquémonos con plena confianza al Dios de bondad, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio pronto. Hermanos, la pregunta que debemos hacernos muy honestamente es esta: ¿para qué nos acercamos al trono de la gracia? Entonces, hermanos, conforme al texto, lo primero que podemos ver allí es que nos acercamos ante el Señor en confianza. Por eso vamos al trono de la gracia, porque podemos tener la confianza de acercarnos ante el Señor. Y quiero recordarle a usted que nuestra confianza puesta en Cristo solamente, pues nos puede llevar, hermanos, a entender lo maravilloso y lo glorioso, hermanos, que es vivir para el Señor. Es por esto, hermanos, que nosotros, como creyentes fieles a su obra y creyentes fieles a la palabra, no tenemos nuestra confianza puesta en lo terrenal, tampoco en lo que este mundo ofrece, ya que sabemos que aunque hay cosas muy buenas, en lo general lo que ofrece el mundo es dañino. Número 2, hermanos, conforme a Hebreos 4:16, nos acercamos para alcanzar misericordia. Aquí, hermanos, debemos decir que cuando hablamos de alcanzar misericordia, denota la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Así pues, la misericordia presume la existencia del pecado. ¿Y por qué ir ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia? Esta es otra pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué ir ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia? Y la respuesta es muy sencilla: porque somos miserables, porque somos culpables y, por supuesto, necesitamos de nuestro Creador para que alivie esa miseria de la cual nosotros tenemos. Por esto venimos a su precioso trono, para que el Señor, hermanos queridos, alivie, quite, para que el Señor nos ayude, para que podamos alcanzar solo por la misericordia y la gracia de Dios su amor, hermanos. Y debemos hacer una aclaración. Aunque la misericordia y la gracia son actitudes muy semejantes, no podemos confundirlas. La misericordia de Dios ve al hombre como miserable. Por eso se llama misericordia, porque Dios nos ve a nosotros como miserables. Pero la gracia de Dios ve al hombre como culpable, digno de ir al infierno. Es decir, hermanos, cuando usted le dice al Señor: Padre, permíteme ir ante el trono de la gracia, nos encontramos con su confianza y con su amor, y también, hermanos, nosotros podemos alcanzar allí misericordia. Esto es definitivamente glorioso, hermano, porque la misericordia de Dios, vuelvo y repito, nos ve a nosotros como miserables, y por supuesto la gracia de Dios nos ve a nosotros no solamente como redimidos, pero también, hermanos, asumimos que nosotros merecíamos ir al infierno, pero la misericordia y la gracia bendita de Dios nos alcanzó, y es por esto que podemos nosotros ir con confianza ante el Señor. Lo tercero, y conforme
a Hebreos 4:16, vamos al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Ir ante el trono, queridos hermanos, es encontrar el amor inmerecido de Cristo hacia nosotros. Ir ante el trono de la gracia es encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento a través de la obra perfecta de nuestro gran sacerdote. Ir ante el trono de la gracia es reconocer a Cristo como el Rey de mi vida, como el sumo sacerdote, como el gran Mesías y mi único y suficiente y gran Señor. Hermanos, la oración es un arma de suma importancia para cada creyente, así como un soldado necesita una espada para ganar sus batallas. De la misma forma, el creyente necesita la oración. Así como un ave necesita sus alas para volar muy alto, el creyente asimismo necesita de la oración para comunicarse con su Creador. Así como el cuerpo necesita vitaminas y minerales, asimismo el creyente necesita la oración para alimentar su alma. Así como el ser humano necesita sangre fluyendo por sus venas para que tenga vida, asimismo el creyente necesita la oración para poder cada día respirar y poder decirle al Señor gracias. Hermanos, quiero preguntar por qué en ocasiones o por qué constantemente los creyentes no oran. Déjeme darle, por supuesto, la respuesta. En ocasiones por la pereza, en ocasiones por el sueño, hermanos, porque no es importante, porque la televisión, la internet, el trabajo, el estrés, el dinero, el gimnasio, las telenovelas, los juegos de azar, las redes sociales, el estudio y tristemente el cansancio, entre otras, hacen que los hermanos no oren. Hermanos amados, no podemos dar ni un solo milímetro, si usted me permite usar esta palabra o esta frase, no podemos permitir que un solo milímetro o un solo centímetro, hermano, nos gane la batalla. Por supuesto, hermanos, uno debe ser sincero y uno debe entender que a veces viene la pereza, el sueño, el cansancio, el estudio, entre otras cosas, pero el creyente que ha sido atraído por gracia y que ha nacido de nuevo, jamás, por más sueño que tenga, por más pereza que tenga, por más estrés, por más situaciones que haya, jamás dejará de orar. Oh hermanos, que el Señor nos ayude a entender para qué vamos al trono de la gracia. Vamos al trono de la gracia y permítame simplificar, porque tenemos confianza ante el Señor, porque anhelamos y deseamos allí también alcanzar misericordia. Y por supuesto, hermanos, porque hallamos gracia para el oportuno socorro. Punto número 2, hermanos. ¿Qué es la oración? Existen muchas definiciones sobre la oración. Cuando uno asiste a una iglesia local o cuando uno escucha por la internet o por el radio la definición de oración, hay muchas definiciones. Pero permítame, de una manera bíblica, darle a usted a través de unos minutos y dejar claro lo que es la oración. En primer lugar, la oración es un diálogo entre Dios y las personas. Eso es la oración, un diálogo entre Dios y las personas, pero especialmente las que hacen parte del pacto divino, especialmente ellas. Segundo, hermanos, la oración es un acto de adoración del creyente fiel hacia su Hacedor.
Eso es la oración, un acto de adoración del creyente fiel hacia su Hacedor. La oración, hermanos, también es un privilegio que solo los redimidos del Señor pueden disfrutar. La oración se disfruta. La oración, hermanos, no puede traer aburrimiento. Una persona que dice ser creyente debe disfrutar la oración. Un creyente fiel al Señor puede estar minutos, horas, inclusive hasta días orando y no se va a aburrir. Se va a cansar porque su cuerpo es limitado. Se va a cansar por eso, pero va a disfrutar la oración, hermanos. Puede pasar mañanas de oración, tardes de oración, noches de oración, pero un verdadero creyente no puede aburrirse, hermanos. Esto es, no sé, pienso yo que es incongruente pensar que amo al Señor, que amo su palabra, pero que odio la oración. También, hermanos, la oración es uno de los pilares o fundamentos para nuestra vida. Por eso, hermanos, es que la oración es tan importante. Y vuelvo y repito, la oración es un diálogo entre Dios y las personas, pero aquí, hermanos, es donde se debe puntualizar y se debe aclarar que especialmente para aquellos que hacen parte del pacto divino. Y aquí, hermano, debo hacer una pregunta. ¿Dios escucha todas las oraciones? Es decir, las oraciones de los creyentes y de los impíos. La respuesta es no. Y la respuesta es sí. No escucha la oración de aquellos que andan en perversidades. Y el Señor en su palabra claramente lo expresa. Pero sí escucha la oración de sus hijos, de aquellos que Él llamó, de aquellos que Él compró a través de la sangre de su Hijo amado. Y yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, hermano, ¿oras? Hermano que me escuchas, ¿disfrutas la oración o para ti es un aburrimiento? Si disfrutas la oración, has entendido plenamente lo que su palabra enseña. Pero si te aburres cuando estás orando o cuando escuchas orar a alguien, hermano, ahí hay un problema. Y mira la última pregunta que quiero hacerte. ¿Disfrutas plenamente de los tiempos en tu iglesia de oración? ¿Dedicas tiempo a la oración como algo que a ti te gusta? Debemos, hermanos, entonces respondernos a nosotros mismos. Así como a ti te gusta salir, pasear, no sé, ir a un parque, comer algo, aunque no estoy haciendo la comparación, pero en esa medida nosotros deberíamos disfrutar también la oración. Y punto número 3, hermanos, permítame dar una exposición práctica sobre la oración conforme al versículo 18 del libro de Efesios. Y vuelvo a leerlo una vez más para ustedes. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo primero que nos dice el texto es orando en todo tiempo. Esta frase viene de el griego que da a entender toda estación. Cuando se dice orando en todo tiempo, el autor en el griego está diciendo toda estación, dando a entender cuando se presente la oportunidad y cuando haya exigencia. Y quiero preguntar, ¿será que debemos orar en todo momento? Vuelvo y le repito, ¿será que debemos orar en todo momento? En el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2 dice, sean constantes en la oración, quédense velando para dar gracias.
Estoy usando la Biblia latinoamericana. Hermanos, el apóstol Pablo aquí lo que está haciendo es citando las palabras de Jesús. Y acompáñenme al libro de Lucas o Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 36. Dice el Señor: por eso estén vigilando y orando en todo momento, para que se les conceda escapar de todo lo que debe suceder y estar de pie ante el Hijo del Hombre. Esta oración se usa para clamar a Dios a nuestro favor o a favor de nuestros hermanos en todas partes del mundo que también necesiten o tengan necesidades. Entonces, hermanos, cuando nosotros decimos orando en todo tiempo, o en este caso el apóstol Pablo usó esta frase, lo que está diciendo es que en toda estación, en todo momento, cuando se presente la oportunidad, cuando haya una exigencia, debemos orar. Pero no podemos acostumbrarnos, hermanos, solamente a orar en el culto, solamente orar cuando hayan tiempos de oración en la congregación, hermanos. No, en todo momento, en todo lugar debemos orar. Lo segundo que el apóstol Pablo dice es con toda oración, es decir, con toda clase de oración en general, orando por lo bueno, orando por lo malo, orando por las familias, orando por las iglesias, con toda oración. Pero dice también y súplica. Este es un término común que denota una clase especial de oración. Cuando se dice y súplica, es una petición suplicante. Esta oración se usa por algo sumamente específico e importante. Cuando decimos y súplica, hermanos, es porque vamos a orar por algo que es muy importante. También dice el versículo en el Espíritu. Esta frase debe unirse a orando, dando a entender que es el Señor en nosotros, que es el Espíritu Santo quien nos adoptó, quien ora, quien nos capacita para orar. Hermanos, usted y yo oramos solamente porque el Señor, por medio de su Santo Espíritu, así lo permite. Romanos capítulo 8, versículo 15, mire lo que dice. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, papá. Romanos capítulo 8, versículo 26, y voy a leerlo en la versión Reina Valera del 60. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, hermanos, con una oración que no entendemos, que solamente el Espíritu de Dios puede entenderla. Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice de la siguiente forma. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y finalmente quiero mostrarle Judas capítulo 1, versículo 20. Judas 1, 20. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros, conforme a Efesios 6:18, oramos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y finalmente el texto dice, y velando. Lo que significa, hermanos, no durmiendo, estando vigilantes. Hermanos, yo debo decir algo, pero en esta mañana deberían todos los hermanos, no solamente de nuestra congregación,
sino, hermanos, simplemente por el hecho de venir a orar, muchos deberían estar, no solamente aquí, por supuesto, sino en otros lugares, orando desde la mañana muy temprano, hermanos. Dice, y velando, es decir, no durmiendo, estando vigilando. En ello, más bien velando con toda perseverancia, es decir, con constancia. Y dice, súplica por todos los santos, entendiendo, hermanos, que no somos perfectos y que como somos imperfectos, debemos orar unos a otros, hermanos. Debemos orar unos a otros. Yo le decía a los hermanos este domingo en el culto que a veces oramos o a veces, hermanos, estamos más pendientes de nuestras familias de carne, pero que a veces no estamos pendientes de los hermanos en el Señor. Y recuerde que al fin y al cabo nos encontraremos en la eternidad con aquellos que eran nuestra familia en el espíritu. Claro, hermanos, debemos amar a nuestras esposas e hijos, pero mayormente debemos amar a la familia del Señor. Debemos orar por ellos, debemos clamar a Dios por ellos. Y déjeme decirle que la mañana es un escenario maravilloso para que oremos por otros hermanos. Finalmente, hermanos, el creyente entonces está llamado a orar sin cesar. La oración constante es la única manera en la cual el creyente puede fortalecerse espiritualmente. Es por esto, hermanos, que la oración debe ser presente antes, durante y después de la batalla espiritual. Lo que quiero decir es que en todo tiempo debemos orar, en todo momento, en el desayuno, antes del desayuno, después del desayuno, en el almuerzo, en la comida, antes de ir al culto, después de salir del culto, hermano, en todo momento. Y debemos agradecer a Dios por otros hermanos. Hermanos, como aplicaciones finales, así como Pablo instruyó a nuestros hermanos en la región de Éfeso a tomar toda la armadura de Dios, nosotros, su segunda audiencia, debemos tener la misma obediencia a través de las Sagradas Escrituras y tomar la armadura dada por el Señor para su iglesia. Y en segundo lugar, queridos hermanos, tenemos armas ofensivas, las cuales están a nuestra disposición. Hemos visto dos. Ayer vimos la espada del Espíritu, es decir, las Sagradas Escrituras, y hoy estamos viendo la oración, la cual nos identifica íntimamente con el Padre. Hermanos amados, es así pues que hemos finalizado y vamos a orar. Pero antes de orar, permítame recordarle que esta semana estaremos terminando la verdadera guerra espiritual, mostrando las armas de las cuales nosotros podemos cuidarnos. Y a partir de la próxima semana, hermanos, estaré iniciando una nueva enseñanza para la familia, hermanos. Estaremos viendo cómo debemos corregir a nuestros hijos por medio de las Sagradas Escrituras. A partir del día martes estaremos compartiendo esa enseñanza, cómo corregir, cómo enseñar a nuestros hijos pequeños, a nuestros hijos ya un poco más grandes y también aconsejar a otros. Oremos, hermanos, y demos gracias a Dios. Amado y buen Señor, en esta mañana quiero darte gracias por habernos dado estos minutos, Señor, que realmente son muy cortos, que es un tiempo muy pequeño, Señor, pero el cual disfrutamos mucho para compartir tu palabra y para orar por las necesidades de otros hermanos. Señor amado, en esta mañana quiero venir ante ti, Señor, por los méritos de Cristo. Quiero darte gracias, Señor, porque tú nos has ayudado, porque tú nos has guardado, Señor, y porque tú has guiado nuestras vidas al pleno conocimiento de tu palabra, Señor. Señor amado, hoy agradecemos a ti por permitir levantarnos todas las mañanas a orar, a clamar,
hacer este breve devocional. Quiero agradecerte por los hermanos que hoy se conectaron y que se conectarán posiblemente más tarde. Gracias por mi hermana Isabel Ramírez. Gracias por ella, por su vida, por su esfuerzo, por la vida de su amado esposo, por la vida de sus hijos, Señor, por la vida de sus nietos. Padre, gracias por esta preciosa hermana, fiel a la enseñanza, fiel a la oración, fiel a la palabra. Señor, pido a ti para que le ayudes, pido a ti para que le guardes, para que cada día le fortalezcas, Señor, para que le des salud y vida, Padre mío, en medio de las situaciones. Guíala a la verdad de tu palabra. También quiero darte gracias por Margarita, por esta preciosa mujer que muy pronto dará a luz. Está a días, está a horas prácticamente, pero que allí está, Señor, orando y clamando a ti. También quiero darte gracias, Señor, por sus familias, por las personas que hacen parte de su núcleo familiar. Agradezco a ti por la vida de nuestros hermanos, Señor. Quiero darte gracias, Señor, por la vida del hermano Steven, del hermano Fabio, de la hermana Ana, de nuestro hermano Arsenio, de la hermana Sandra Piraneque, de la hermana Yolanda, de su familia. Quiero agradecerte a ti, Señor de la gloria, por Alejandro. Quiero agradecerte a ti en esta mañana por Franci, por Sharon, por Valentina. Quiero agradecerte por Laura. Quiero agradecerte, Señor de la gloria, por la vida de Valentina Torres, Señor, por la vida de Michelle. Quiero agradecerte, Señor, por los hermanos que oran y claman a ti, Padre, y pedirte que los sostengas en tu gracia y amor. Padre Celestial, ayúdanos a ser fieles en la oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, hoy por una dificultad técnica nos corrimos un tiempo. Le pido a usted que me disculpe. A mí me gusta ser puntual, pero algo sucedió, hermanos, en el internet o con el internet. Pero agradezco a Dios, a los hermanos que se conectaron y que han estado fieles y firmes. Hermanos, que el Señor haga con ustedes conforme las promesas de Cristo. Que el Señor les dé vida, salud y que les permita seguir siendo fieles. Hermanos queridos y hermanas queridas, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Bendiciones.